mostrar hoy. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver un repaso primero, ya que esta cosa me habilite a pasar. Ah, perdón, estaba al final. Vamos a el principio. Bien, habíamos visto que era una base de datos y era una colección de datos que estaban organizados de manera tal que podíamos después acceder a ellos para hacer consultas, modificaciones o actualizaciones de esos datos. La idea era que se pueda almacenar un gran volumen de datos para poder acceder de manera rápida a ellos. Vos me decís, Marinés, si es que se entiende, si no, porque la que no había visto Sí, esta parte sí, de sí, las profe, dos, yo lo y los acompaño. demás, Sí, sí, lo acompaño. los demás también. Si es que ven que en alguna parte no lo entienden, me avisan. Yo voy a pasar rápido esto porque hay muchas diapositivas que se repiten la misma información. Entonces, por ahí voy a pasar de a 10 diapositivas. Bueno, no tanto, pero sí de a varias diapositivas. Ok, ok, lo entiendo. Bien, entonces, para poder acceder a esas bases de datos necesitábamos unos motores de base de datos que la sigla era DBMS, por las siglas en inglés, de Database Management Systems, o en español, Sistema de Gestión de Base de Datos. Habían algunos que mencionábamos acá, algunas bases de datos, algunos tipos de bases de datos, que eran los bases de datos relacionales, que es la que vamos a usar acá. ¿Por qué se llaman relacionales? Porque esas bases de datos están compuestas por tablas, como las tablas de Excel, que se relacionan entre sí a través de unas claves. Cada clave va a tener, perdón, cada tabla va a tener una clave primaria única. Y esa clave primaria puede estar en otra tabla como una clave foránea. Esto es lo que hace la relación entre esta tabla. Por ejemplo, yo puedo tener una tabla de cliente y una tabla de pedido. Cada vez que un cliente hace un pedido, yo le pongo el número de cliente en la tabla de pedido. Entonces, el número de cliente en la tabla de pedido se puede repetir un montón de veces, porque es una clave foránea. Pero en la tabla de cliente, como el número de cliente es la clave principal, la primary key, acá va a estar una única vez. Ya vamos a ver después cómo están compuestas las bases de datos relacionales. Eh, También teníamos base de datos orientadas a objetos, base de datos distribuidas, bases de datos NoSQL, que son datos organizados, así como teníamos los diccionarios o los JSON, así son las bases de datos NoSQL. Son bases de datos que están compuestas por clave y valor. Busco la clave y me trae todo el valor, que puede ser un gran volumen de datos. Y también teníamos las bases de datos OLTP, que eran, eh, siempre me olvido de esta sigla, puede ser que me olvide. OLTP, me da bronca olvidarme de esta sigla. Se llama procesamiento de transacciones en línea, eso es lo que significa OLTP. Por las siglas en inglés, Online Transaction Processing. Horrible mi inglés, pero le pongo ganas al menos. Entonces, existían también dos ejemplos más, que era la base de datos multimodelo y la base de datos de autogestión. Lo que ven abajo son motores de base de datos. El MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, que este es un ejemplo de base de datos no relacional, o las NoSQL. Y el último que es SQLite, que es el que vamos a usar en este curso. ¿Qué es una tabla de base de datos? Es la estructura con la que vamos a almacenar los datos que están relacionados, y eso está organizado por filas y por columnas. Todas las columnas tienen que tener, o cada columna tiene que tener un único tipo de dato. Y las filas son los registros, y estos están compuestos por todas las columnas que abarca cada fila. Entonces, cada columna va a tener, por ejemplo, una columna de nombre, una columna de DNI, una columna de edad y así. Entonces, cada registro trae la información completa de esa tabla. Un campo se refiere al nombre de la columna y es un dato único.
y además establece un tipo de datos. Es decir, que yo no puedo tener una tabla que tenga una columna que sea edad y que le ingrese un tipo de dato real, después un tipo de dato entero y después un tipo de dato string. Eso no puede pasar. Le tengo que mandar siempre el mismo tipo de dato para mantener la integridad de la tabla. Y el registro se refiere a cada fila. Cada fila es un registro. Acá tenemos la parte visual de qué es una tabla. Los campos son las columnas, los registros son las filas. Cada fila es un registro único. No pueden haber dos filas exactamente iguales. Eso no puede pasar. Porque como cada fila tiene un ID, un identificador, no pueden repetirse los IDs, por lo tanto van a diferir aunque sea en el identificador. Bien, ¿cómo creamos una tabla? ¿Dónde está la parte de creación de tabla? Bueno, esto lo que habla es de que los sistemas de gestiones de base de datos proveen a los lenguajes librerías para que estos puedan interactuar con sus motores. De esta manera, Python tiene también para la mayoría de los motores de base de datos librerías que va a poder utilizar para poder trabajar con el lenguaje de ese motor de base de datos, porque es un lenguaje diferente. Nosotros estuvimos aprendiendo Python hasta acá y es la primera vez que vamos a ver un lenguaje diferente, que no es un lenguaje de programación, sino es un lenguaje de consulta de base de datos. El lenguaje que vamos a ver es SQL, que es un lenguaje de consulta estructurada. Siempre me hago un lío cuando tengo que pronunciar la ED, así que no lo voy a hacer. Bien, ¿cómo creamos una tabla? La vamos a crear una sola vez, así que a esto no hace falta que se la acuerden de memoria. Cuando tengan que crear la tabla, ponen en Google cómo crear una tabla y le va a aparecer esto. Pero la sintaxis es la siguiente. Ponemos create table, el nombre de la tabla, ponemos los campos que van a tener. Uno de estos va a ser la clave primaria, pero siempre tengo que poner el tipo de dato. Esto va a ser integer, esto va a ser text, esto va a ser real. Y el que va a ser la clave primaria le pongo primary key. Y además tengo la opción de ponerle auto increment. ¿Qué significa que sea auto increment? Que cuando yo ingrese los datos, va a ver el valor que tenía el último ingreso y le va a incrementar uno y ese va a ser el siguiente valor que va a tener. Y primary key, que ese va a ser el valor de la clave primaria, o sea que tiene que ser único y que no se tiene que repetir. Pero además no puede ser nulo, tampoco no puede estar vacío el campo este. Esto no hace falta que se lo acuerden de memoria, están las diapositivas ahí, cuando lo vayan a necesitar, lo buscan, lo escriben y con la práctica van a ir memorizando solo esto. Esto es para ingresar un valor en la base de datos. Ponemos insert into, el nombre de la tabla, ponemos qué columnas vamos a ingresar, en qué columnas vamos a ingresar valores, y ponemos values y ponemos los valores que vamos a ingresar. En este caso, insert into artículos, me ingresa en la tabla artículos. En realidad la tabla se llama artículo. Y la tabla tiene que estar en singular. Esto no me he dado cuenta. Esta S después la sacan. Bien, ¿por qué? Porque cada registro va a ser un artículo. En la tabla artículo, entonces ingreso la descripción y el precio. Digo que la descripción para el primer ingreso va a ser naranjas y el precio 23,50. El segundo va a ser peras y el precio 34. Entonces se me generan estos ingresos acá. Como esto es auto-increment, el valor del código se pone en 1 primero y en 2 después y en 3 después y así. Para leer los datos de la tabla utilizo la instrucción select. Pongo select, los nombres de los campos que quiero leer y de qué tabla quiero leer esos campos. Entonces puedo poner select, código, descripción, precio, from artículo, me trae la tabla código, perdón, la columna código, la columna descripción y la columna precio de la tabla artículo. Esto me trae toda la tabla completa, porque no hay ninguna restricción acá.
Entonces esto trae absolutamente todo. El asterisco este es un comodín, que lo que hace es seleccionar todo. O sea, seleccionaría todas las columnas y traería todas las columnas de la tabla artículos. En vez de estar poniendo nombre de la columna uno por uno, si yo quiero seleccionar todas las columnas, pongo el asterisco. Ahora, si es que yo no quiero traer toda la tabla, supongamos que tengo una tabla de 2 millones de datos, ¿para qué voy a traer los 2 millones de datos si yo solamente quería saber el precio de la pera? ¿O no? Entonces, si es que yo quiero solamente un dato o un conjunto de datos chiquito, pequeño, un conjunto de datos restringido, pongo lo mismo, select, código, descripción, precio, las columnas que quiero leer, de dónde las quiero leer, pero ahora pongo la cláusula where. Y where me va a poner la condición de los datos que yo voy a traer. Entonces voy a traer los datos mientras el precio de esos datos sea mayor que 23,50. Como pera es el único valor que cumple esta condición, me trae peras. No sé qué toque. ¿Alguien sabe qué toque? ¿Se acabó? Ahí se acabó, ¿en serio? No sé que eran más. Eran cuatro. ¿No? ¿No hay algo debajo como la otra vez? 20 pues. diapositivas. No, es que ahora ya es un PDF, así ya no se puede. No, si me decía que eran más, que llegábamos más adelante. Sí, yo también pensé que eran Eran más. dos PDF. Sí, vamos al segundo entonces. Cerramos este, no guardamos los cambios, vamos para acá, vamos para aquí, vamos para acá. Había dejado de compartir. Bueno, ¿alguna duda del primero? No, buenísimo. Bueno, acá vamos a ver lo que es un CRUD. Un CRUD es un acrónimo, en realidad es una palabra que es un acrónimo. Cada letra significa algo. La C de crear registros, la R de leer registros de read, la U de update, de actualizar los registros, la D de delete, de borrar registros. Entonces esto nos permite hacer operaciones sobre las bases de datos. Bueno, acá está lo mismo, de cómo crear una tabla, que ya lo habíamos visto. Después lean las diapositivas, ¿no? Sí, Lo mismo de hace rato. Bueno, acá lo único que se agrega es el not null. Entonces, si es que yo voy a tener una clave primaria, como la clave tiene que ser única, no debería haber valores not null porque yo voy a buscar a través de esa clave primaria. Y si es que le permitiese poner el valor nulo, solamente lo podría poner una vez porque no se pueden repetir. Pero lo coherente es ponerle not null, o sea que ningún valor de la clave sea nulo. Fíjense que se agrega también el largo, la cantidad de caracteres que va a admitir el campo. En este caso, la descripción admite hasta 100 caracteres. Bueno, esto ya lo vimos, ya lo vimos. Clave primaria ya lo vimos. Acá, lo que les decía hace rato. La tabla cliente tiene un ID, cliente o cliente ID, que es un campo que identifica de manera unívoca a cada cliente. Libros tiene también un ID libro o libro ID, que identifica cada libro de manera unívoca. Esto es para una librería, entonces un cliente puede pedir un libro, una orden de un libro. Las órdenes tienen un único identificador también en la orden ID, que es un identificador único para cada orden. Pero además tiene el cliente ID y el libro ID, que esos valores en sus respectivas tablas no se pueden repetir, pero acá sí. ¿Por qué? Porque un cliente puede haber pedido varios libros, entonces el ID del cliente va a aparecer varias veces.
O un libro puede haber sido comprado varias veces, entonces el ID del libro también va a aparecer varias veces. O sea, no el mismo libro, sino el mismo ejemplar, con el mismo código. Porque podría vender 2 veces el mismo libro también, ¿no? O sea que todas las que tienen llavecitas ahí serían primary key. Sí, los que tienen llaves son primary key. Ujú. Bien, acá de nuevo cómo crear una tabla con clave primaria y ese tipo de cosas que ya lo sabemos. ¿Se entiende esto, no? ¿Alguien que no Sí, entienda sí, qué está sí. pasando acá? Chicos, por favor, pregunten si no entienden, pero después ya se Después desaprueban todos. está arriba. Sí. Bien, acá dice que el sitio de SQLite 3 dice que no recomienda el autoincremento o las columnas autoincrementales, pero las vamos a usar igual para cuando necesitemos poner claves primarias que puedan ser autoincrementales. ¿En qué caso no está bueno? Cuando, por ejemplo, la clave primaria va a ser para identificar personas, que podríamos poner el número de quill o de documento. Y acá tenemos un ejemplo de una clave primaria autoincremental. Para poner el autoincremental, lo que habíamos hecho antes, lo volvemos a hacer ahora, que ponemos autoincrement en la descripción del campo. El campo código, acá, tiene el atributo autoincrement. Eso hace que código se vaya autoincrementando. Bueno, el select ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto esto también. El where también lo habíamos visto. Nos va a traer los datos mientras la cláusula o la condición que tenga el where sea verdadera. Si es falsa, no nos trae nada. O los datos que den falso para esa condición, no los trae. Entonces acá, select from artículos, where precio igual a 34, me trae los artículos que tengan el precio exactamente igual a 34. Ni más ni menos. Ahora, para insertar los valores, poníamos insert int, el nombre de la tabla, los nombres de las columnas y los valores en donde cada valor que yo vaya a ingresar se va a relacionar con la columna en el orden en el que yo la haya escrito. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero ingresar más de un conjunto de valores a la vez? ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Cómo lo hago? Poniendo así, de esta manera. Entonces, este insert into me va a permitir ingresar más de un conjunto de valores a la vez o más de un registro a la vez. Pero tengo que tener en cuenta que cada registro tiene que estar separado con una coma y el último registro tiene un punto y coma. Este punto y coma es importante, en Python no lo usamos, pero muchos lenguajes sí. Ahora, para actualizar valores o para modificar un valor que ya esté guardado en la base de datos, yo pongo update, nombre de la tabla, donde está el registro que yo quiero modificar. Ahora voy a poner set y voy a poner los nombres de las columnas que quiero modificar seguido de igual y el valor que va a tener. En este caso, dice que va a modificar la tabla, que se llama nombre de tabla, y va a modificar la columna, nombre columna, y le va a poner el valor valor, que sería esto. Vamos a hacer un ejemplo. Me que abro algo y ya comparto, que ya lo había hecho este ejemplo en realidad. Entonces, supongamos que tenemos una ID de persona, tenemos nombre, tenemos apellido, tenemos DNI, tenemos dirección. Acá, por ejemplo, nombre, Mariné, Karen, José, no sé quién más anda ahí, a ver. Steffi.
y Gustavo. Entonces viene alguien y dice que va a hacer un update de la tabla persona o alumno o el nombre que tenga y va a modificar la columna apellido, nombre, perdón. Y le va a poner el valor, por ejemplo, Javier. Entonces le pone Javier acá, nombre. Pero como no hay un where, todos se llaman Javier ahora. Destruimos la base de datos. Bueno, la tabla. Eso no está bueno. Entonces, ¿qué se hace para evitar esto? Porque fíjense, tiene sentido lo que pasó. Yo digo, actualizo el nombre de la tabla, actualizo esta tabla, donde la columna nombre va a tener este valor. Entonces, toda la columna tiene ese valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El where. Ah, pero no lo maximicé acá. Ahí está, el where. Entonces, yo voy a actualizar en la tabla artículo el precio igual a 350, pero solamente para el artículo que tiene el código 51. Lo que será equivalente acá, yo voy a actualizar acá el nombre, pero solamente, perdón, pero solamente para el registro que tiene el ID número 4. Voy a poner Pedro, por ejemplo. Entonces, un registro nada más fue modificado, no se modificó toda la tabla. ¿Puedo modificar más de una columna a la vez, más de un campo a la vez? Sí, se puede, pero siempre es importante el where, porque si no modifico todo y no era la idea. Profe, y ahí pondríamos where ID igual a la cantidad de datos que tenga esa No, el lista. ID es el identificador del artículo. Como acá el ID 5 Sí. es el identificador de la persona. Ujú. Por ejemplo, el ID 4 es Pedro, el ID 5 es Gustavo, el ID 3 es José, 2 es Karen y 1 era Mariné. Entonces, el ID es Ujú. esto acá. Sí, sí, no, Entonces, eso sí. Lo que me refería es bien. cómo ponemos toda la, supongo que tiene que cambiar toda una columna que acabo de mencionar. Ahí donde dice where, ¿cuánto pondríamos? Todo, o sea, a continuación de eso pondríamos todos los otros datos que queremos cambiar. No, es que vas a ir modificando un registro a la vez. Un Ah, registro, bien, acordate, pensé que se podían poner todos a continuación y de ahí ya los cambia todo. no, vas cambiando uno a la vez. Tomas uno, modificas. Por ejemplo, de acá modificas este dato de aquí y este otro dato de acá, por ejemplo. Después, para la próxima actualización, tomas otro ID y modificas lo que haya que modificar. Vas haciéndolo de a uno. Es raro que necesites modificar todo. Bien, 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 entiendo. Porque si tenés datos repetidos, en realidad, por ejemplo, que tengas acá, hagamos de cuenta que esto es la tabla de alumnos, que tenga ciudad aquí, que acá sea Salta, que sea Mosconi, Tartagal, y supongamos que Colonia, Colonia, Colonia de Santa Rosa, de dónde soy. Colonia Santa Rosa, y supongamos que, bueno, justo quedó el último Colonia, que todos estos de acá son Colonia Santa Rosa. Entonces a estos registros yo los tendría en una tabla ciudad, una propia perdón, una tabla que tendría los valores de la ciudad, que se llamaría ciudad. Y que acá tendría ID ciudad, por ejemplo, nombre, no sé, provincia, no sé, lo que haya que ponerle. Entonces, por ejemplo, el nombre es Salta, Mosconi, vamos a hacer Mosconi, Tartagali, Colonia. ID Y el 1, otro podría ponerle localidad, entonces de ahí no iría, o sea, iría ciudad Salta o provincia Salta y la otra serían localidades, ¿no? claro. Entonces acá, en vez Y de ahí poner, entraríamos con Itacarán, Colonia Santa Rosa. si en vez de poner acá, perdón,
vez de poner Salta, pongo 1. En vez de poner Mosconi, pongo 2. En vez de poner Tartagal, pongo 3. Y en vez de poner Colonia, pongo 4. Entonces acá, cuando yo modifique algo en Colonia, no importa, yo no toqué nada acá, pero como esto hace referencia a lo de aquí, el cambio queda hecho igual. No tengo que modificar un montón de valores, siempre se modifica uno solo. Estás muteada, ¿eh? Bien, son clásicos los memes de que hizo un delete sin el where y que fue su última acción en el trabajo antes de que lo despidan. Bueno, con el delete pasa lo mismo. Si yo pongo delete from artículo, me borra toda la tabla artículo. Entonces tengo que decidir qué es lo que quiero borrar. Entonces, si yo quiero borrar un solo alumno, si no los quiero borrar a todos, tengo que decir qué ID de alumno es el que quiero borrar. Si me dice que quiero hacer un delete de la tabla alumno, mientras cuando el ID sea igual a 3, busco el alumno que tiene el ID igual a 3 y lo elimino. Se fue. Esto no está tan bueno. Porque pobre José, no mentira, no es por eso. Es porque yo a veces puedo hacer referencia a un valor borrado, entonces la tabla pierde congruencia. Podría ser una columna que se llame activo y que esté todo, bueno, en realidad ok, no, vamos a ponerlo bien. True. Que esté todo en true. Y cuando yo borre algo, que en realidad lo que vaya a hacer es poner esto en false. En false. Entonces cuando yo haga la lectura simplemente voy a hacer un where. Where activo sea igual a true. Entonces me trae solamente los visibles. Pero yo no borré nada y sigue estando todo. Y la tabla no pierde congruencia. Bien, las tablas se relacionan a través de las claves foráneas, es lo que ya les había dicho, lo que ya habíamos visto, pero para crear una clave foránea no habíamos visto cómo era la sintaxis. Lo que tenemos que hacer es poner foreign key, el nombre de la clave foránea, en nuestra tabla actual, seguido ponemos reference, el nombre de la otra tabla y cómo se llama esa clave foránea dentro de esa tabla, dentro de la otra tabla, o sea, cómo se llama la clave primaria de esa tabla. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la tabla categoría, que tiene una clave primaria que se llama IDCate. Solamente tengamos en cuenta el tipo de dato, que es integer, y la longitud es 4. Tenemos una tabla producto que tiene una clave primaria que se llama ID producto. Pero si se fijan abajo, hay una clave foránea que es ID categoría, que hace referencia a esto. ID categoría es de tipo integer y también de longitud igual a 4. ¿Por qué? Porque la clave foránea y la clave primaria tienen que ser del mismo tipo y longitud. Entonces, ¿cómo indico que ID categoría es una clave foránea? Pongo foreign key, el nombre de mi campo en esta tabla que es ID categoría, seguido pongo reference y pongo el nombre de la tabla donde esta clave foránea existe como clave primaria, que es categoría, y ahí en esa tabla se llama IDCate. ¿Alguna duda hasta acá? No. Lo único, profe, usted dijo que las primary keys podían estar en un grupo de columnas la otra vez, o me equivoco. Sí, o sea, en vez de que, Eso no me queda muy vamos con claro. ¿Cómo esto se- acá. En vez de que la ID sea la clave primaria, puede ser el ID y el nombre. Entonces, este par no se debería repetir nunca. O sea, Ah, yo podría tener un 1 de nuevo y acá Sandra, ok, por ok. ejemplo. Yo imaginaba valores, o sea, en un lado no existe,
O sea, el nombre y ID, ponerle donde está Marinette, pero que el ID no esté, por ejemplo. Y en el de abajo, que en vez de estar Karen, esté el 2. No sé, me imaginaba un grupo así, pero el grupo, o sea, el total de los tres grupos tiene que estar. Si son 3 columnas, 4 columnas, todo Claro, el. Ah, ok. esto es único, este par es único. Ah, ok, ok. Perfecto. Esto nos va a servir cuando, bueno, no vamos a llegar, no les voy a complicar la vida con eso. Vamos despacito, que esto es introductorio. Bien, las relaciones de uno a mucho es lo que ya habíamos visto cuando vimos la tabla de pedido y la tabla de cliente, en donde en los pedidos puede aparecer muchas veces el ID del cliente, porque el ID del cliente en la tabla de pedidos es una clave foránea. Entonces ahí puede aparecer muchas veces porque el cliente puede haber hecho muchos pedidos. Y hasta acá llegamos la clase pasada. Ahora sí se viene lo bueno, ¿no? No me asuste, 21 y profesor. 47. 21 y 47. Bueno, lo que nos queda ver es SQLite y la base de datos con Python. ¿Cómo vamos a manejar la base de datos con Python? ¿Qué es SQLite? Va a ser nuestro motor de base de datos. ¿Qué es PySQLite? PySQLite es lo que nos va a proveer la interfaz compatible con Python eh, para que podamos usar SQLite. Esa es la si fuera visual. Pero te escuché entrecortado y no entendí nada, Gustavo. Si esa es la extensión de Visual Studio. No, esto es una librería que provee la gente de SQLite. Los que desarrollaron SQLite proveen de esta librería para que podamos usar este motor de base de datos. ¿Es solo para Python? No, proveen un conjunto de librerías, pero para cada lenguaje. Cada lenguaje tiene un conjunto de librerías diferentes. No. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para conectar, perdón, ¿dónde está? Acá. Para conectar SQLite a Python, vamos a usar el import para importar la librería SQLite 3 y después, para hacer la conexión, vamos a crear una variable de conexión en donde vamos a crear el connect. Le tenemos que poner el nombre de la base de datos. Y después simplemente cerramos. Vamos a probar esto. Vamos a hacer el módulo 6 ahora acá. Ah, lo teníamos aquí. Apareció Daniela. ¿Querés grupo, Daniela? ¿Querés hacer el proyecto? ¿De qué? Proyecto. ¿A qué se refiere? Al proyecto final. Daniela va, viene. Hace lo que quiera, Daniela. No, es que recién acaban de tirar también que tengo que hacer el proyecto de Python, pero Nos quiero quedamos. chusmear cómo lo hacen ustedes. Acá lo hacemos mejor, obvio. Sí, estaba viendo que están utilizando base de datos. Sí. Más lindo. Bueno, acá ya tenemos creada la base de datos. Después ya vamos a ver cómo vamos a ir haciendo consultas en esta base de datos. Antes de ejecutar la consulta, en código SQL tenemos que crear un cursor. El cursor es un objeto que ayuda a ejecutar la consulta y obtener registros de la base de datos. El cursor juega un papel muy importante en la ejecución de la consulta, es como un intermediario. Yo le envío la consulta al cursor, el cursor se la envía a SQLite.
Esta conexión ya la tenemos hecha. El cursor vamos a crearlo ahora. Perdón, vamos a crearlo ahora, decía. ¿Por qué no me deja copiar esto? Con esto creo el cursor. ¿Por qué me dio error? Vaya uno a saber. ¿Qué pasó acá? A ver. No tenía que ponerle query. Ah, no, es que cerré la base de datos acá. Vamos a ejecutar de nuevo. Ejecuto de nuevo. Y ahí está. Ahora sí. Pero para evitar errores mejor pongo todo junto acá. Entonces, vamos a crear una tabla de usuarios con nombre de edades e emails. A esto lo hacemos con el cursor. Fíjense que el nombre cursor lo usamos acá. Y después de esto recién vamos a cerrar, perdón, la base de datos con un close. Fíjense acá, create table, if not exist, significa que la va a crear si es que no existe. Si existe, no la crea. A esto, a ver, espero que no me dé error, porque me puede dar error de indentación acá. Yo quiero crear la tabla usuario. Si bajo esto por acá, tengo que es varchar. Esto lo bajo por aquí y me falta el email. Esto no va aquí. Y está todo. Tengo nombre, edad e email. Sí, me dio error. Entonces esto va así. Quiero dejarlo ordenado, ¿no? No, ya estaba. Bien, veamos si es que funciona. Ahí está. Entonces, con esto ya tengo creada la base de datos, la tabla usuarios, no la base de datos, la tabla usuarios, la base de datos se llama ejemplo, la base de datos se llama ejemplo y la tabla se llama usuario. Usuario tiene 3 campos: nombre, edad e email. Nombre, que es un varchar de 100 de longitud como máximo, edad, que es un integer, y el email, que es un varchar también de 100 como máximo. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Profe, de ahí ya puedo imprimir la primera línea, aunque esté vacío. Sí. Eso le iba a preguntar. Sí, sí, vamos, ya llegamos, ya llegamos. Vamos a cargar primero un registro, porque bueno, así está ordenado esto. Con esto cargamos. De nuevo, hace un import de SQLite 3. Después ya vamos a ver que hacemos funciones para evitar estar escribiendo siempre el import y la conexión y el cursor. Acá tengo el cursor.execute, igual que acá. Voy a mandarle la consulta. Me dice insert into usuarios, values. Esto lo voy a saltar acá. Y carga todo en realidad. Carga tanto el nombre como la edad y el email. Guarda los cambios haciendo este commit. Si no se hace el commit, no se guardan los cambios. Y cierra la conexión. Bueno, esto lo copié de más. Bien, entonces con esto debería yo ya tener casi. ¿Dónde está el error acá? Ah, no dejé espacio. Ahí, a ver. Ahora sí.
Con esto ya debería tener cargado un registro. Héctor, de 27 años, con el mail hector@ejemplo.com. Vamos a insertar varios registros juntos ahora. Entonces, para esto vamos a copiar todo esto de nuevo. Tenemos estos usuarios. Está Mario de 51 que tiene este mail, Mercedes de 38 con este mail y Juan de 19 con este mail. Vamos a usar el método execute many para insertar varios. Entonces usamos el cursor también, pero en vez de execute ponemos execute many. Ponemos insert into usuario y los valores y ponemos esto para indicar que es una variable y le mandamos los usuarios. Y eso sería todo. Esa es la diferencia con el de arriba. En vez de mandarle una lista de usuarios, le mando una lista de listas de usuarios. Corro esto y ahora ya debería tener 4 usuarios cargados. O sea, llegamos a la consulta, no se impacienten. Ahora leemos la tupla, una tupla, con fetch one. Esto vamos a ir leyendo de a una. Podemos leer fetch one, que es de 1, fetch 1. Ahí leemos una tupla. ¿Qué es lo que hace? Importa SQL de nuevo, SQLi3, perdón. Crea la conexión, crea el cursor, ejecuta una consulta de la lectura esta con el select. ¿Qué es lo que hace acá? ¿Qué es lo que hace con el asterisco este? Trae todos los campos. Selecciona todo. Todas las columnas de usuarios y trae todos los valores de usuario porque no hay un where. O sea, trae todas las filas. Con esto selecciono todas las filas y como no hay un where, trae todas las, perdón, al revés. Selecciono todas las columnas y como no hay un where, trae todas las filas. O sea, me trae la tabla completa. Eso con el execute. Pero me dice que usuario va a ser igual a cursor.fetch1. Y no hace nada. Vamos a, no sé, imprimir el usuario. Print usuario. Para ver qué es lo que trae, porque ¿para qué hacer la lectura si no lo voy a mostrar? Y ahí está. Trajo a Héctor de 27. Pero ¿qué podríamos hacer acá? Un for. For usuario. Usuario. 2 puntos. No, perdón. Vamos a hacer un while. While usuario. Y acá digo, imprimo esto. Y acá voy a hacer que usuario sea igual a... lo vamos a hacer así, miren. Esta la voy a comentar. Creo que me deje y no me dejó. ¿Por qué no me dejó? Bueno, esto no funciona acá. Vamos a hacerlo como lo estaba por hacer nomás. Profe, en cada celda hay que llamar al import, al connection y al cursor, o podemos tomarlo de arriba. No, vamos a hacer después una función que ya tenga todo eso. Directamente hacemos, por ejemplo, read y le mandamos qué es lo que queremos ver. Vamos a hacer esto. Ah, es que lo cerré acá. Ahora sí. Esto porque iba leyendo de a uno, ¿no? Podría haber leído todos los usuarios y después hacer esto mismo, pero de otra forma. Con el fetch one, lee solamente one. No existe fetch all. Veamos. Sería interesante que exista un fetch all, ¿no? Vamos entonces.
Con esto estaría recuperando varios registros. ¿Pero por qué me derrota acá? Ah, le falta la indentación. Acá, hago usuarios igual a cursor.fetchWhole. Entonces, yo voy a recorrer esa lista de usuarios tomando usuario por usuario y los voy a ir mostrando. Y bueno, ahí está. Ahora incluso podría a esta conexión cerrarla acá y hacer el for afuera. ¿Por qué? Porque ya lo leí. Entonces ya tengo mis datos guardados. Ya no necesito tener la base de datos abierta. Bien, vamos a actualizar o modificar un dato en una tabla. Para esto tenemos que hacer el update. Está más interesante la práctica que la teoría, ¿no? Es intangible, digo. Bien, la base de datos de nuevo se llama ejemplo, creamos la conexión, creamos el cursor y de nuevo en el cursor ejecutamos el execute. Vamos a hacer un update de la tabla usuario en la columna o el registro edad, que vamos a ponerle que ahora va a ser igual a 80. Esto, vamos a poner acá. Esto para las personas que se llamen Juan. O sea, si hay más de un Juan, ya está. Tenés 80 años, no importa cuál es tu apellido, tenés 80 años, ya está. Y después cerramos. Y vamos a, de nuevo, fíjense, Juan tiene 19. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar esto. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, vamos con esto. Voy a cerrar esto. Juan tiene 19, acuérdense, ¿no? Juan 19. Voy a cerrarlo a este. Me sigue trayendo 19, ¿por qué? Ah, el commit falta. No quiere tener 80. No, vamos a hacer conexión. No, perdón, cursor. Punto commit. Y ahora sí. Faltaba el commit. No era cursor. ¿Dónde estaba el commit? A ver. Me acuerdo mal, capaz. Quizá conexión era. Ahora sí. Y ahora sí, Juan debería tener 80. Ahí está. Bien, vamos a eliminar ahora, aunque nos duela porque son poquitos alumnos, pero alguien tiene que abandonar la casa. Así que vamos a eliminar. Eliminar un registro. Ahora somos gran hermana. Claro. Elimine a Marinette. ¿Quién está nominada? Marinette. Bien, ¿cómo eliminamos? Siempre lo mismo, lo que cambia es lo que esté dentro del execute, que parece que es como un comentario, pero en realidad es bastante poderoso lo que ponemos adentro. Adentro del execute vamos a poner el... No era para eliminar esto porque hay un update ahí. ¿Qué hace el update adentro? Ahí debería haber un delete. Bueno, vamos a cambiar el update por un delete. Me parece que esto quedó de acá de arriba, sí. Vamos a borramos. ¿A quién borramos? Bueno, ya está, ahí está Juan. Lo siento, Juan, te tocó perder. Profe tiene Ahora, H. Un web. sí, pero es muda, así que no mentira. No, Bien, no me mayúsculas igual. ¿cómo?
En mayúscula. En realidad eso es para identificar fácil cuál es la parte de SQL y cuál es la parte de los nombres de tablas, de variables o datos que vayamos a guardar. Ah, es indiferente. Sí, Ok. funciona igual. Ahora, el delete, ay, no me acuerdo exactamente cómo era. Veamos si no da error, es porque era así. Dio error. Delete from era usuario. Ahí era. Si es que vamos a ejecutar esto de nuevo, ahí sigue Juan. ¿Por qué? Porque no le hice el commit. ¿Dónde anda el delete? Acá. Conexión. Conexión.commit. Ejecutamos esto. Y vamos a ejecutar esto de acá ahora. Y ahora sí, Juan ha abandonado la casa. Bien, ¿qué es lo que nos falta? Ya está todo acá. Esto también, el select. Bien, acá podemos ordenar, esto está interesante. Podemos ordenar los registros que traemos. Entonces ya los traemos ordenados. Traer registros ordenados. Si se fijan, los va a ordenar por edad. O sea, va a traer de menor a mayor. ¿Qué pasó acá? Está cerrada la base de datos. Sí. Ahí. Me falta el cursor también. Y ahora sí. 27, 38, 51. ¿Cómo era esto? Descendente, me parece que era. No. Ya voy a ver si aparece por acá. Ah, sí era. Des. Solamente des. Le ponemos des para decir que va a ser en orden descendente. Entonces esto, en vez de traérmelo de menor a mayor, lo va a traer de mayor a menor. 51, 38, 21. Esto es la clave. Voy a ponerlo como comentario acá al lado. Bien, esto del count nos va a traer un número. En vez de traernos registros, nos va a traer un número. Ese número va a ser la cantidad de ocurrencias que haya a a una determinada condición. Bueno, acá ya lo tenemos con una función. A ver, a ver. Bueno, acá no cerré la base de datos, así que 10, porque puedo usar cursor de nuevo. Dice que voy a seleccionar nunca le mandé el nombre acá. Pero esto va afuera. Ah, cuenta la cantidad de nombres nada más. O sea, no hace falta que le mande un nombre, simplemente cuenta la cantidad de nombres que hay guardados. No importa el nombre, los cuenta igual. Mientras sea un nombre, lo cuenta. O sea que en teoría está contando, bueno, en la práctica está contando cuántos registros tengo. Si actualmente existen, cuenta nombre, la cantidad de nombres, usuarios.
esto se cuenta de nombres que están guardados en la tabla usuario. Veamos cómo lo hace. Dice que hay 3 usuarios, 1, 2 y 3. Esto me puede servir también, por ejemplo. Yo quiero saber si es que hay algún cliente que está moroso. Bueno, puedo ver cuántos clientes morosos tengo. Ahí puede ser los que son mayores de 50 o no. También los mayores de edad, por ejemplo. A ver, pongamos esto, pongámoslo abajo. ¿Cuántos tienen? 51, 38, 27, son todos mayores de edad. Vamos a ver los que sean mayores. Pueden Edad, ser mayores como usuario. Bueno, de 20 o mayores de 30. bueno, en realidad lo que ponga acá es indistinto, porque mayores de 30. Acá pongamos edad. Ah, tenía un f-string acá. Bien, entonces esto me tendría que traer la cantidad de usuarios mayores. Cuenta edad. Si lo llamo con 30. Vamos a poner así, edad acá. Dice que hay 2 usuarios mayores, bueno, 2 mayores de 30, que son Mercedes de 38 y Mario de 51. Bien, el where nos permite filtrar los resultados según el parámetro que necesitemos usar. Y acá tenemos un ejemplo que lo vamos a copiar como venimos haciendo con todo. Spoiler, ya se acaba. Bien, veamos qué hay acá. Este com lo podemos sacar al nombre de acá porque me interesa que esté ahí en realidad. Creo que está todo bien. Vamos a ver cuántas veces aparece Juan acá. Sé que se repite. Ah, es que yo lo había eliminado, Juan, pobre. ¿Se acuerdan que lo eliminamos? Lo fonamos a Juan. Bueno, vamos a cambiarlo por Héctor. Héctor se repite una vez. Después vamos a hacer una función ya para la práctica, que la función va a abrir la base de datos y la va a cerrar. O sea, hace la consulta, nos devuelve la consulta y la cierra. O bueno, la cierra y nos devuelve la consulta, porque si no, no la puede cerrar. Porque se acuerdan que con el return se acaba el programa. Perdón, esto se entendió, ¿no? Lo del where ahí.
Sí. Sí. Bien. Después están las condiciones estas de like y porcentaje. ¿Alguien sabe lo que es un like? ¿Era igual? No, no me acuerdo. Es parecido, pero no es igual. O bueno, el igual también entraría, pero no tiene que ser exactamente igual. Son comodines y el porcentaje reemplaza cualquier cosa. Veamos ejemplos acá. Hasta aquí, hasta acá. Bueno, si se fijan, acá hace un select del nombre, edad, mail, son las tres columnas que selecciona. Las tres Él columnas que podía poner asterisco, selecciona. ¿no? Y es lo mismo. Claro, porque están todas. La selecciona de la tabla usuario, mientras el nombre, like, y esto lo pueden usar bastante poderosamente, dice que el nombre tiene que empezar con una letra, una palabra, una frase, una subcadena, seguido de cualquier cosa. O sea, si yo le pongo Ana y le pongo el porcentaje ese, puede ser Ana solo, puede ser Anabel, puede ser Anastasia, puede ser Anacleta, no sé qué otro nombre empieza con Ana, pero cualquier cosa que empiece Analía. con Ana, Analía, cualquier cosa que empiece con Ana, me salió Anacleta. Había una señora muy viejita que se llamaba Anacleta, me acuerdo. Sí, es un nombre muy viejito, Sí, ya no se usa, antiguo, por suerte. muy Cualquier cosa que empiece con retro. Ana me devuelve. ¿Se entiende el uso del like? Sí. Sí, sí. Bien, y revuelve todos los registros que empiecen con esto que yo le envío acá en el inicio, que puede ser una letra, una cadena, una subcadena. Por ejemplo, yo quiero todos los nombres que empiezan con M. Veamos que tengo acá. Mario y Mercedes. Todos los nombres que empiezan con M, digo, los nombres que empiezan, que inician con M, que inician, le pongamos de última, y este lo hice yo encima, los nombres que inician con M son, y abajo los pongo, personas con, que se llama la función así, personas con, inicial, hasta el inicio, pongo for personas sin personas, esto de acá, imprimo cada una de las personas que tienen la inicial con M. ¿Qué me tiene que traer? Como que no me trajo nada. ¿Qué pasó acá? Me siento estafado. ¿Cómo que no trajo nada? Mm, ¿Qué pasó aquí? Si imprime personas, ¿qué trae? Ahí donde dice iniciar, no iría inicio. Inicio. Sí, dice inicio. Ah, para acá. Sí, tenés razón. Ah, no, 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 está bien. Inicial se llama. Es inicial M. No tiene que ejecutar alguna celda de arriba, ¿no? No, 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 porque había dejado todo abierto. Ah, A ver, esto de acá lo voy a sacar, esto de aquí lo voy a sacar. Que esas dos comillas, como esto es un F-string, capaz que estaban de más. Y ahora me da error. Qué bonito. Entrada incompleta. ¿Cómo que entrada incompleta? ¿Qué pasó Las acá? comillas no tienen que ir, si se fijan en el de arriba, digamos, que tiene como a las variables lo ponen comillas simples. Por ejemplo, nombre. Sí, estoy pensando.
Y ¿Dónde está? dentro de ese Ser así. Ahí está. Que había quedado el porcentaje afuera de las comillas, eso pasó. El porcentaje y el inicio, la letra del inicio, tiene que estar adentro. O sea, esto debería ser así. Le voy a mostrar el mensaje con el que ustedes, si es que lo ejecutan en una consola de SQL, debería funcionar. Es así. Fíjense que está la M y está el porcentaje y están las dos entre comillas simples. Profe, acá importa el minúscula y mayúsculas Sí, o no. acá sí. En SQL sí. Bueno, para las búsquedas, los valores, ¿no? No, ¿Por bueno. qué ahora no importó? ¿Qué pasa? Yo lo pensaba por el like, capaz usaba eso. Ah, claro, es que está con el like. Ahí no, porque ahí sí no importa. Pero si hago un igual, ahí sí va a importar la mayúscula y la minúscula. ¿Cómo vas, Dani? ¿Se entiende? ¿Sigue Dani por ahí? ¿Se fue Dani de nuevo? ¿Nos volvió a abandonar? Ah, no, ahí está Dani. Che, pará, ¿qué pasó acá? Éramos 4 y ¿cuántos somos ahora? 12. 12. Batimos récord hoy. No, dice Dani, eso te pasa por irte, Dani, por cambiarnos, por elegir a otro curso. Profe, finalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a la otra comisión o nos quedamos en esta? No, es que no lo podemos dejar a Gustavo solo. No sé. No. Los otros chicos no opinaron tampoco. Bueno, ya que están varios acá, terminamos la última diapositiva, que nos queda una sola, y ahí hablamos. Listo. Ahí está, esta es la última. No. Qué Bien. corta. Ahora sí podemos hablar. Bueno, lo que les decía es, si es que quieren, podemos fusionar las comisiones y estar los lunes y miércoles todos juntos. O sea, ustedes junto con la gente de la otra comisión. Y podríamos usar martes y jueves para consulta, por ejemplo. ¿Qué les parece? Sería en el ¿Qué mismo horario, opinan? ¿no? Sí, el mismo horario, por este mismo canal. Yo no tengo drama si es a las 8. Bien. Bueno, súmense nomás. Entran lunes y miércoles con este mismo enlace, que ahí vamos a estar. Y Karen, si vos podés, entrar lunes y miércoles, ya no entres martes y jueves, porque las asistencias las vas a tener que tomar ahí. Ahí ya arreglamos después cómo se van a poner el nombre y eso para coordinarnos. O podemos usar el WhatsApp si estamos dentro de la clase, así, porque si son muchos chicos. Y allá son unos Bueno, 30 más o menos. yo creo que sí conozco a los míos, así que ya los tengo. Ahí son de Karen ustedes. Yo por suerte no soy de nadie. Ah, Ah, bueno. Menos mal. Libre. Soy libre. Daniela también estuvo ya, Karen.